Buenos días, ¿cómo están muchachos? Espero que muy bien. Eh, bueno, ya estoy recibiendo los ensayos de algunos de ustedes. Recuerden que la idea es presentar en una página, máximo dos, una descripción de quiénes son ustedes como persona, ¿no? Esa es la idea del trabajo. Es importante que hagan un autoanálisis y perfeccionen un poquito su autoconocimiento y también esa última parte en la que les pido que definan, escriban en un párrafo cuáles consideran que es su fin en la vida, su fin último, ¿no? Entonces ya con hacer el ensayo ustedes están ganando porque están volviendo a verse a sí mismos la persona humana que son, ¿no? Siguiendo un poco estas dimensiones que hemos visto, biológica, biográfica, psíquica, espiritual y de finalidad. Muy bien, entonces ya iré revisándolo. Recuerden que tienen hasta hoy a las 5 de la tarde. Entonces, vamos a continuar todavía con esta primera parte, digamos, general de conceptos básicos, hablando de ética, ¿no? Ya hemos visto un poco la historia del origen del universo, de la vida, de las personas, qué es persona humana en sus dimensiones antropológica, filosófica, y en el sentido práctico que vamos a usar mucho en este curso, que son cuerpo, inteligencia y voluntad. Hemos hablado de cómo la persona humana, pues, como es un ser cognoscente y ese conocimiento conlleva aprendizaje, entonces el ser humano es un ser que aprende todo el tiempo y ese aprendizaje puede ser positivo, negativo, operativo y evaluativo, ¿no? Entonces eso es un poco lo que vimos y en medio de estas cosas, pues lo que buscamos las personas humanas siempre es lograr cumplir con nuestro fin, pero para eso hay que tener claro cuál es, consideramos es nuestro fin y eso le dará finalmente sentido a nuestra vida, ¿no? Si tenemos para nosotros un fin que es material, físico, entonces con lo material y lo físico habremos satisfecho nuestro fin. Pero si además consideramos los componentes intelectuales y volitivos que tienen que ver con el afecto, pues nuestra finalidad es más amplia y nuestro sentido de la vida también será más amplia que solo lo material. Entonces, con eso terminamos la clase anterior y ahora, continuando un poco en el hilo de estas características de la persona humana, vamos a hablar de ética, ¿no? Ahora, lo que hemos visto antes también eh, lo podemos llevar a esas competencias blandas que un buen profesional tiene que ir desarrollando. La primera tiene que ver con esa competencia blanda que decíamos de un amplio sentido de la realidad, un mejor conocimiento de la realidad. Eso es lo que un buen profesional universitario debe buscar siempre. La segunda es el conocimiento de las personas. Esa es una competencia que uno puede tener mejor o peor. Es decir, tú puedes ser un empleado, un profesional que sepa conocer a las personas. Cuando eres jefe, cuando diriges un grupo de trabajo, tienes que tener esta competencia muy bien desarrollada, de saber conocer las dimensiones de la persona que diriges o las personas con las que trabajas también, ¿no? Cómo va su intimidad, cómo va en su relacionamiento con los demás, qué potencialidades tiene, cuáles son sus aspiraciones. Tienes que aprender a conocer a estas personas, ¿no? Para trabajar con ellas bien, para adecuarte un poco a la persona que son y tú ser así, de esta manera un poco más empático, que luego vamos a hablar un poco más de esa otra competencia. Eh, Cuando haces selección de personal, para seleccionar a la persona correcta que va a venir a tu organización, tienes que aprender a conocer personas, porque te van a llegar currículums y tú vas a evaluar los currículums, pero luego vendrá la entrevista. Y en esa entrevista, que suele durar 20, media hora, tú tienes que aprender, tienes que tener la capacidad de conocer a esta persona en media hora, con una serie de preguntas, pero viendo también su forma de responder, sus conocimientos, sus actitudes, sus gestos, su tono de voz,
tú conocerás mejor a esa persona, ¿no? Entonces, esa es una segunda competencia importante que hay que desarrollar, el conocimiento de las personas. ¿Qué tiene que ver luego con la empatía? Que es otra competencia importante. Uno es más empático en la medida que sea de alguna manera más flexible a las capacidades y competencias de distintos tipos de personas, ¿no? Tú podrás empatizar más si eres capaz de ponerte en el lugar de un obrero, en el lugar de un gerente, en el lugar de un colega de trabajo. Y para ponerte en el lugar de esas personas, tener una mejor concepción de lo que es una persona humana te ayudará a ser más empático también, ¿no? Entonces, sentido de la realidad, conocimiento de la realidad, eh, conocimiento de las personas, empatía. Son algunas de las competencias blandas que ya estamos viendo en el curso. Hoy veremos otra. La vamos a ver por ahora como competencia blanda. Más adelante hablaremos un poquito más de ella como competencia directiva, pero también competencia blanda, soft skill, que es la ética, ¿no? Hoy en día, después de una serie de escándalos que se han dado en el mundo empresarial a nivel mundial y en nuestro país, contar con personas éticas dentro de las empresas se ha convertido en un gran desafío para el mundo empresarial. Porque nos habíamos olvidado durante mucho tiempo lo importante que es la ética en la vida organizacional. Estábamos muy pensando en los resultados económicos, en los resultados productivos, pensando en las personas como elementos que nos ayudan a producir más, a generar más rentabilidad, más ingresos, productos más novedosos, pero nos estábamos olvidando de una dimensión de esta persona humana que lo lleva a ser una persona ética. Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema, ética, el día de hoy, en la clase de hoy. Y para ello, pues recordar cuando hablábamos del origen del hombre, no sé si recuerdan un poquito, hablábamos de esas tres grandes novedades: el origen del universo, el origen de la vida, el origen del hombre como novedades en esta historia, ¿no? del universo. Pues una de las novedades que trae la aparición del hombre es la aparición de la moralidad. Porque hasta antes de la aparición del ser humano, la moralidad no existe. Es desde que aparece el ser humano, como tal, con su inteligencia y con su voluntad inmateriales, que aparece la moralidad, que también está absolutamente en el plano de la inmaterialidad, no está en el plano de lo físico, ¿no? No hay moral en las piedras, no hay moralidad ni siquiera en los insectos, o en los árboles, o en los animales que son más cercanos a nosotros. No hay moralidad. Cuando, ya lo hemos dicho antes, cuando un león se come una gacela, para llevarlo a términos más de la fauna local, cuando un jaguar se come a una huangana, no es malo el jaguar, ¿no? No hay maldad en su acto. Pero cuando aparece el ser humano, que tiene inteligencia y voluntad, que le permiten realizar actos libres, con pleno conocimiento de su acto, con conocimiento de sí mismo y de los actos que desarrolla, aparece la moralidad humana. La moralidad en general. Antes no había moralidad en el plano de la naturaleza. Esa es una de las grandes novedades del ser humano. Y la moralidad, pues justamente se refiere a esa capacidad que tienen los seres humanos de realizar actos libres, ordenados a un fin, ¿no? El fin último de la persona. Y no el fin último de las personas, que sí, efectivamente hay una moralidad basada en valores compartidos por una sociedad, sino que la esencia de la moralidad humana son estos actos ordenados al fin último de cada persona, ¿no? Cada persona y su fin. Entonces, los actos humanos pueden ser buenos o malos en orden al fin de la persona. Y eso es lo propio del ser humano, aunque es un ser
moral. Entonces, estos actos morales, como son libres y los desarrolla el hombre con pleno conocimiento del propio acto, pero también de sus consecuencias, es que los actos humanos son susceptibles de ser buenos o malos. Porque la acción libre del hombre puede llevarlo a desarrollar actos contrarios a su propio fin. Y eso es lo que conocemos como una acción mala. Una acción mala no es otra cosa más que un acto humano libre que va en contra de la finalidad de ese propio ser que realiza el acto. Obviamente, también cuando su acto libre va en contra de la finalidad de otros seres, pero en principio del propio ser. ¿Sí? Entonces, esto es estudiado por la ética. La ética es la que estudia los actos humanos en cuanto pueden ser buenos o malos. Claro, y una persona ética es una persona que tiene la conciencia clara de cuándo sus actos son buenos o malos, ¿no? En el orden natural de las cosas, obviamente. Entonces, vamos a profundizar un poquito más en estos temas hoy, porque ser una persona ética es hoy en día ser un profesional que marca diferencias. Y por eso es tan importante que tú te formes éticamente, ¿no? En identificar pues, esas características de los actos humanos en tanto son buenos o son malos. Porque a veces nos pasa que no lo tenemos claro. Y después vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? A veces nos puede pasar que no tenemos claro si una decisión nos va a llevar a desarrollar un acto que sea bueno o malo, ¿no? A veces la formación que tenemos, el background que tenemos, nos lleva a no tener la claridad necesaria y luego cometer decisiones no éticas. Y de eso hay que cuidarnos mucho. Porque luego la ley, la legalidad, se apoya mucho en este análisis moral de los actos humanos. Y por lo tanto la legalidad luego sanciona los actos malos en el orden de lo que la ley establece. Por lo tanto, un acto malo puede ser punible, puede ser castigable dentro de lo que la ley establece. Entonces uno tiene problemas legales, ¿no? A veces sin querer, a veces sin querer, ¿no? Buscando un bien, incluso uno puede cometer actos malos. Vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, el bien moral, el bien se orienta a esa serie de acciones que se orientan a la naturaleza humana y a los fines de las personas, al fin que persigue cada entidad. Porque el acto bueno también se puede aplicar a un acto bueno sobre otro elemento de la naturaleza que no es una persona, ¿no? Hay actos buenos con respecto a un río y hay actos malos con respecto a un río, ¿no? Esto ya dentro de una nueva disciplina que se llama la ética ambiental. Nueva disciplina, digamos, no tan nueva, no sé, ya varios años, que todos los problemas ambientales nos llevan a plantearnos una ética del ser humano con relación a, a los elementos de la naturaleza, aunque esto viene desde el principio, ¿no? Pero hoy en día ya hay una disciplina estudiada, científica, un poco más, un cuerpo de doctrina más elaborado sobre lo que es el acto bueno o malo con respecto a los elementos de la naturaleza. Yo puedo realizar un acto bueno con respecto a un perro o a un león o a un río o a la atmósfera, que pueden ser buenos o malos, ¿no? Entonces, la bondad de un acto está orientada a las consecuencias de este acto con respecto al fin de esa persona, a la finalidad de otras personas, a la condición de la naturaleza de la persona y la de la naturaleza en el sentido amplio de la palabra. ¿Y esto por qué? Porque el ser humano es libre, ¿no? Por eso es que hay bondad o maldad en sus actos.
porque somos libres, somos autodeterminados. Es algo que también deben haber leído en el libro, ¿no? Los, las personas humanas, bueno, en el orden de la vida hay una autorregulación. El ser humano es autodeterminado, es consciente de sus actos y de sus consecuencias, por lo tanto, se autodetermina. Y por lo tanto, es posible decir que un acto es bueno o malo cuando se aleja de la naturaleza. Eh, entonces, después de hablar del bien, ¿no? Que a veces también el bien viene un poco camuflado, ¿no? Porque la persona busca un bien, bienes inmediatos, pero justamente parte de la diferencia es que el ser humano, como tiene proyección de que hay bienes mediatos y bienes últimos, ¿no? Que la satisfacción de un bien inmediatamente me puede generar un problema en la satisfacción de un bien último, porque tenemos la capacidad de profundizar en eso. Entonces yo puedo querer algo ahorita sin darme cuenta que en el futuro esto me va a causar un problema. Pero justamente el ser humano se diferencia de otros elementos en la vida que sí es capaz de darse cuenta. Por ejemplo, ¿no? Ahí está el ejemplo de las lentejas, ¿no? Es un pasaje bíblico que habla de Emaús y más, ¿no? No recuerdo, que quiere pues su plato de lentejas y le dicen, pero ¿cambiarías tu plato de lentejas por digamos, la posesión del reino, por tu primogenitura? Y él dice, sí, porque tengo mucha hambre. Entonces coge el plato de lentejas y pierde luego un bien mayor. No. Entonces muchas veces hay bienes inmediatos que nos hacen perder de vista los bienes mayores que pueden venir después. Y con eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay inclinaciones naturales de las personas que nos llevan a, por ejemplo, vivir la comodidad, el menor esfuerzo, y a veces por comodidad o por menor esfuerzo tomamos una decisión pensando en el bien inmediato que voy a conseguir sin considerar que hay bienes mayores que podrían llegar a partir del sacrificio de estos bienes inmediatos y la paciencia y la espera y el sacrificio, ¿no? Entonces, eso es parte también de toda esta teoría del bien moral, ¿no? Que yo estoy seguro que ustedes deben haber estudiado en filosofía, en teología, y que ahora lo que vamos a tratar de ver es cómo esto se aplica a la vida organizacional, o cómo se vive en la vida organizacional. Luego está el mal, también hay que entender el mal, ¿no? Hay que entender el bien, en tanto son actos que se ordenan a la naturaleza, al fin último de las personas. Entonces lo que está ordenado a conseguir el bien, el fin de la persona, pues son actos buenos, ¿no? Pero luego está el mal. Ahora, esto es interesante porque no es fácil a veces de comprender. El mal no tiene existencia positiva. Es decir, el mal en sí no existe. Lo que existe es ausencia de bien en el acto libre. Cuando un acto libre se desarrolla sin considerar el bien, entonces el acto se desarrolla en ausencia de búsqueda de bien. Por lo tanto, se convierte en un acto malo. A ver, ahí hay un ejemplo muy, muy interesante que puede ayudarles, ¿no? Ustedes que son ingenieros. Sabemos que la luz tiene existencia física, por lo tanto tiene existencia positiva. La luz existe. Y sabemos que la luz es una energía que se produce a partir de algunas reacciones también en la materia, ¿no? Y tenemos energía, la luz, que es una forma de energía. Entonces la luz existe físicamente, existe positivamente. Y cuando la luz llega a un cuerpo, lo ilumina. Entonces podemos ver ese cuerpo porque está siendo iluminado por la luz. La luz existe, hay unos fotones que son, digamos, el elemento
corpuscular de la luz. Entonces, la luz sí existe, se genera a partir de algunas reacciones en la materia y existe la luz. La oscuridad no existe. Lo que existe es ausencia de luz. Cuando no hay luz que ilumine, entonces esa realidad física está oscura. Pensemos en un cuarto, todo oscuro, de noche. Ese cuarto existe como tal, pero no se puede ver porque no hay luz que ilumine. Entonces hay ausencia de luz. Pero cuando la luz se prende, podemos ver la realidad. Pero no hay nada que oscurezca. No hay un objeto físico que oscurezca. Sí hay objetos físicos que iluminan, son los que generan luz, que existe físicamente. Pero no hay algo que sea un oscurecedor, porque la oscuridad no existe. Lo que existe es la ausencia de luz. De la misma manera, esto se puede llevar a comparación con lo que es el bien y el mal. El bien existe cuando un acto se ordena al fin de una persona, cuando un acto se ordena a la naturaleza, a la ley natural, esos actos son buenos. Pero cuando no se ordenan a esa ley natural, a ese fin, entonces el acto es malo, porque lleva a la persona a distraerse, a separarse, a alejarse de su fin. Y por eso es que es malo, ¿no? Eh, beber cerveza no es malo. Tomarse un vaso, dos vasos, ¿no? Ahí hasta cierto punto. Pasado ese límite, ya es malo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que define que haya un límite entre tomar una cantidad de cerveza y tomar más cantidad de cerveza? Cuando te alejas de tu fin. Y es fin del ser humano dominarse a sí mismo, controlarse, conocerse. Eso es parte de tu fin. Por eso te acerca a tu fin. Si tú tomas tanta cerveza que dejas de tener dominio de ti mismo, control sobre ti mismo, sobre tus actos, te has alejado de tu fin. Por lo tanto, esos actos ya se vuelven malos, ¿no? Emborracharte, hasta perder el conocimiento. Porque te alejó de tu fin. Entonces ese acto ya se convierte en malo. Pero no tomarse una, dos, tres vasos de cerveza, ¿no? Hasta un límite. Ahí también hay un límite físico, ¿no? Entonces, no es que el mal exista, sino que lo que existe es la ausencia de bien en los actos. Eh, Ahora, hay distintos tipos de mal. Hay un mal físico, cuando hay una privación, o sea, la ausencia se da por privación, ¿no? Ver es bueno, porque te acerca a tu fin, que es estar informado sobre lo que responde a tu entorno, que te ayuda a pensar mejor, a conocer mejor, que te lleva a tu fin último, tu fin inmediato, mediato y último. Pero eh, cuando no ves, ahí hay una ausencia de una facultad, por lo tanto es un mal físico. No tienes la capacidad, la facultad de ver. Ese es un mal, por eso se puede hablar de un mal. Claro que no deriva necesariamente de un acto humano, pero hablamos de un mal físico. El mal es moral cuando sí parte de la libertad humana. Entonces hay un mal físico, hay un mal moral, que es el que depende de la libertad humana, hay que diferenciarlo, ¿no? Un terremoto. Un terremoto es malo en el sentido de que es un mal físico. No es malo en el sentido de que es producto de una decisión libre humana, ¿no? Hay que diferenciar ahí lo malo como mal físico y lo malo como mal moral, que es el que depende de la libertad humana y que se orienta al orden de la naturaleza, ¿no? Y también hay un mal de pena, que es ya cuando hay castigo, ¿no? Cuando hay castigo. Cuando alguien causa un mal moral, en el marco de la ley hay, por ejemplo, un castigo y te privan de tu libertad. Ese es un mal de pena, ¿no? Ahí ese castigo ha llegado porque obviamente has
ocasionado un mal moral que por lo establecido en la ley es punible y por lo tanto tienes un mal, la privación de tu libertad, un mal de pena. Entonces, el mal no existe, lo que existe es ausencia de bien en los actos humanos o ausencia de bien en el mundo físico, el mal físico, ausencia de bien en el acto libre humano, el mal moral, o un mal de pena que es ya producto de un castigo. Eso es un poco para entender el mal. Entonces, los actos humanos pueden ser buenos o malos. Ahí hay que ir un poco con mucho cuidado con el relativismo, que lo que te dice es, no hay ni bueno ni malo, depende de cuál es tu verdad, ¿no? Eso es que ha surgido, ¿no? Esa es mi verdad. Oye, ¿el trabajador robó o no robó de la caja de la empresa? Entonces no hay medias tintas, ¿no? Ese acto es malo, porque se ha hecho de un dinero que no le corresponde. No, pero depende, porque lo que pasa es que el trabajador es pobre y necesitaba dinero para... No, ahí no hay relativismo que valga, ¿no? Y hay que tener cuidado porque el relativismo está en muchos ámbitos de la vida y en la vida laboral bastante, ¿no? Ese acto es malo. Eh, ya en la parte legal pues hay atenuantes, hay agravantes, pero nadie va a decir que robar dinero de la caja de la empresa es bueno, es malo. Hay atenuantes, sí, que es porque no le debían el sueldo hace 3 meses, ya, y puede ser un atenuante, pero el acto es malo. No le pagaban hace 3 meses por problemas de liquidez, pero él hizo un acto malo, es un atenuante, pero el acto es malo. O hay agravantes, ¿no? Que además lo hizo amenazando a la cajera, ya, ese es un agravante. Entonces, los actos, buenos o malos, se pueden vivir en la vida, se ven, ¿no? En la vida profesional y tener cuidado con el relativismo que a veces dice que no hay ni bueno ni malo y eso hay que tener cuidado. Porque hay un aspecto que se llama la actitud moral fundamental, que es mm, que todas las personas tenemos detrás pues una formación de nuestra conciencia, ¿no? Una estructura en la conciencia que nos puede hacer ver con más facilidad si un acto es bueno o malo, o a veces no lo tenemos muy claro, un poco de lo que decíamos al inicio. Esa es la actitud moral fundamental, toda persona lo tiene. Y viene de tu formación, del entorno en el que has vivido, de cómo has visto la praxis, ¿no? En tu entorno, ¿no? Hay peruanos que manejando el auto, la moto, la mototaxi en Perú se pasan la luz roja, ¿no? Porque así lo ven, así lo han visto, o tú estás como pasajero en un taxi, el taxista se pasa la luz roja, no le dices nada, ¿no? Tú sabes que es un acto malo, pero no le dices nada, o tú sabes que está mal y aún conduciendo te pasa la luz roja, porque no hay carros. Entonces, todos tenemos ahí una actitud moral fundamental. Y esta misma persona, cuando está en el extranjero, en un país donde se respetan, también respeta, ¿no? Porque está en un entorno en el que, claro, acá, además, si me paso la luz roja, me pone una multa que no la podré pagar en un año, ¿no? Entonces, hay una actitud moral fundamental que depende de la formación que he recibido, el entorno en el que he crecido y cómo voy interpretando los actos de otras personas en una serie de principios y valores compartidos, ¿no? Entonces, lo que es importante a esta altura es ser consciente de que existe esta actitud moral fundamental, de que cada quien tiene su actitud moral fundamental y que esto es cambiable en el tiempo. Esto cambia en el tiempo. Quizás puedes darte cuenta que hay cosas que tú has venido haciendo un poco más pegado al lado de lo malo, ¿no? Pero tú eres consciente de ello y eso es lo súper importante. Y que por lo tanto puedes reorientar tu actitud moral con respecto a ciertas situaciones, ¿no? Y eso es parte de la madurez que uno tiene que ir alcanzando. Porque ya te debe quedar claro
que eso te puede estar alejando de tu fin, ¿no? De tu bienestar, inmediato, mediato o último, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí, analiza tu propia actitud moral fundamental y es parte de lo que buscamos con un curso de esta naturaleza, ¿no? Y lo que vamos a hacer en adelante es ver cómo esa actitud moral fundamental también se desenvuelve en el mundo profesional, ¿no? En el mundo profesional, porque la ética, ya hemos dicho, imprime todos los actos humanos, por lo tanto los actos humanos que se desarrollan en un entorno organizacional empresarial también son sujetos de ser analizados en tanto son buenos o malos, ¿no? Eh, porque hay gente que, un poco producto de su formación, pues tienen lo que se podría llamar como una actitud moral fundamental manzana. Hay gente que realiza actos malos, no porque la persona sea mala, sino porque los tiene tan metidos en su forma cotidiana de actuar que finalmente son un hábito, ¿no? Y ustedes saben lo importante que son los hábitos, ¿no? Porque un hábito, una recurrencia en nuestra forma de actuar, nos puede llevar a hábitos buenos, que son las virtudes, o a hábitos malos, que son los vicios. Y en la vida empresarial, organizacional, los hábitos están muy presentes. Por lo tanto, puedes tener hábitos buenos dentro de la empresa o puedes tener hábitos malos, vicios dentro de la empresa, ¿no? Ocultar información. Eso puede ser un hábito que uno tiene, ¿no? Muy celoso con la información. Oye, pero esa información es clave para la empresa. No, muy celoso, ¿no? No quiere dar la información, no comparte la información con su jefe. Entonces, eso no es bueno para la empresa, no es bueno para ti porque no se conoce que tú tengas esa información y la gestiones, no te ayuda a tu fin de tener un buen posicionamiento profesional en la empresa, pero tampoco al fin te permite a la empresa alcanzar sus fines, que es ser quizás más eficiente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto de la actitud moral fundamental. Hay una serie de valores, tú estás en una universidad en la que te han ido formando en esos temas de valores. Espero que hayas ido absorbiendo estos temas porque luego los vas a vivir en tu vida profesional, ¿no? Si es necesario hay que hacer un repaso, ¿no? ¿Cuáles son las virtudes? Lo vamos a hacer un poquito más adelante. Virtudes, vicios que uno tiene, que tiene en cierta medida y que puede ir dejando, ¿no? La curiosidad excesiva, ¿no? Está siempre viendo a ver qué dice el WhatsApp, qué dice el Facebook, te hace ser menos eficiente, por ejemplo. Eso es un vicio del intelecto. La curiosidad excesiva. La curiosidad es buena, querer comprender más la realidad es muy bueno, pero ya esa curiosidad excesiva de querer saberlo todo, saber qué pasa a cada momento y que te lleva a estar distraído y no te concentras, eso es un vicio, ¿no? Que no te lleva a lograr un fin, que es ser eficiente en el trabajo, ¿no? Entonces, sobre estos valores también hay jerarquías, ¿no? No es lo mismo, digamos, ser una persona curiosa y querer saber un poco de detalle del resto de la compañía, que ser una persona que está buscando información un poco confidencial de la empresa, cuánto gana el otro, cuánto gana este, es un poco más grave. Entonces hay jerarquías también en los valores, ¿ya? Hay valores primarios, valores secundarios, valores terciarios, ¿no? Hay valores, ¿no? El valor de la vida, por ejemplo, es un valor esencial. O sea, si tú estás en una empresa y no respetas la vida de cada uno de los colaboradores que están ahí y de tus compañeros, entonces ahí hay un valor súper trastocado, ¿no? No te importará comprar elementos de seguridad para tus trabajadores, porque no tienes ese valor esencial de lo importante que es la vida de cada trabajador y los mandarás a trabajar sin implementos de seguridad. Y eso a veces sin querer, porque uno ha crecido sin que le recuerden permanentemente lo importante que es la vida de cada persona. Ya hemos dicho al inicio, ¿no? Cada persona es más valiosa que el universo, por lo tanto su vida es sumamente importante. Por lo tanto, en la vida laboral, si yo soy responsable de compras, tengo que pensar que se compren los implementos de seguridad
que le permitan garantizar que su vida en el desarrollo de su trabajo, en una mina, en una construcción, en una planta, esté asegurada. Es un principio primario, elemental, ¿no? Y hay otros principios, ¿no? Y hay jerarquías, ¿no? Por lo tanto, en la vida organizacional, ustedes también tendrán que tener esa capacidad de diferenciar, ¿no? Qué valores, qué jerarquías de valores son las más importantes. Bien, eh, porque la actitud moral fundamental también se vive en la vida empresarial, eh, en la vida profesional, y tener siempre ahí claro esa priorización, ¿no? Obviamente son importantes tus ideales, tu fin en esta empresa, cuando estés trabajando, cuál es tu fin, y si estás en una empresa en la que consideras que estás alcanzando tu fin último, pues estás muy bien. Pero si estás en una empresa que te está alejando de alcanzar tu fin último, que es el bienestar, el desarrollo profesional, etcétera, quizás no es el lugar para ti. Entonces, hay importancia también, hay una jerarquía en cuanto a que tu actitud moral también debe estar respaldada por cómo estableces objetivos en cuanto a tus ideales dentro de la empresa o de la organización, el bien de la empresa. También tienes que pensar en qué es lo mejor para la empresa. Claro, si lo mejor para la empresa no va en concordancia con lo mejor para tu desarrollo, entonces ahí tienes que analizar, ¿no? Quizás primero son tu, tu desarrollo, después la empresa. Y si ves que no aportas en la empresa, pues también tienes que pensar, ¿no? ¿Es ético trabajar en una empresa? ¿Es correcto? ¿Es lo bueno trabajar en una empresa donde yo no estoy generando valor ni aporto? Quizás no es mi espacio, ¿no? Pero me pagan bien, pero profesionalmente no es correcto, ¿no? Porque también tienes que ver el bien de los colaboradores, de tus compañeros y de la empresa. Entonces ahí hay planos de bondad o maldad que tienes que saber diferenciar en cuanto a tu actitud moral fundamental y tu desarrollo en la vida profesional, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco son algunos aspectos de lo que es la ética. A mí me gustaría entrar, bueno, sobre esto hay casos, ¿no? O sea, cómo se vive, y vamos a ver, espero pronto en vivo y en directo, casos empresariales donde hay una serie de decisiones que tomar y detrás veremos qué componentes éticos hay siempre detrás, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ahí van a ver estos unos casitos, ¿no? Unos pequeños casos. La típica, ¿no? Ya decíamos antes, lo ético no solo está cuando de pronto estás en una licitación y viene alguien y te ofrece que ganas la licitación si tú le das una cantidad de dinero. Ahí obviamente tienen que saltar tus principios, tu actitud moral fundamental y te deberían llevar a decir, oye, ¿sabes qué? No voy a hacer ese aporte porque te aleja de tu fin. Tu fin es vivir en libertad y si haces esto es punible y te van a meter preso. Entonces, ¿para qué lo haces? Pero nadie se va a enterar, así nadie se entere. Yo estoy degradando mi propia conciencia y estoy de alguna manera degradando mi actitud moral fundamental y me estoy convirtiendo en una persona corrupta. Entonces eso ya te aleja de tu fin, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, tener cuidado, tu actitud moral fundamental en la vida profesional te llevará a tomar una decisión cuando estás haciendo una licitación y alguien viene y te ofrece algo así, ¿no? Y también en algunos casos mucho más sencillos, ¿no? De pronto eres responsable de logística, eres responsable de las compras y vas a comprar equipamiento para todo el personal. Y de pronto tienes un amigo que vende este tipo de implementos y hay otros en el mercado. Y el amigo viene y te dice, oye, cómprame. Y tú sabes que la calidad no es buena, pero es tu amigo. Y sabes que hay otras empresas que ofrecen mejor calidad, mejores condiciones y mejor precio. Ahí va a entrar a tallar tu actitud moral fundamental.
¿A qué le vas a dar prioridad? ¿A una amistad y poner en riesgo la seguridad de tus otros colegas y de su vida? ¿Qué está por encima? ¿La vida de las personas o la amistad con un amigo? Ahí va a entrar a tallar tu actitud moral fundamental, ¿no? Obviamente la vida de tus compañeros es mucho más importante. Por eso es que es uno de los primeros grandes derechos que tenemos todos, el de vivir. Y si una compra va a poner en riesgo la vida de tus compañeros, entonces no justifica sobreponer sobre esta vida una amistad. Porque además, si es un verdadero amigo, comprenderá que has tenido que tomar la decisión porque había mejores oportunidades. ¿No? Eso es así. Eh, entonces, esas decisiones morales cuando contratas a alguien, viene el jefe y te dice, contrata a este que es mi sobrino. Y tú sabes que no tiene ni las condiciones ni las competencias para hacer bien el trabajo. Claro, ahí hay una dificultad, ¿no? Pero si tú lo contratas, no va a aportar en la empresa. Pero es el sobrino del jefe, ¿no? Ahí entra la ética. ¿Qué puedes hacer? Primero, de una manera muy correcta, explicar que la persona no guarda las condiciones. No, me lo contratas sí o sí. Bueno, entonces explicar que esta persona para que rinda en el trabajo necesita capacitarse en esto, en esto, en esto y por lo tanto tiene que realizarse esa capacitación. Entonces empezar a buscar ya, si sabes que no es correcto, buscar la forma en que sí lo sea. Y ahí viene una característica que es la tolerancia. La tolerancia es permitir algo malo esperando que detrás de esto venga algo bueno, ¿no? Siempre y cuando que eso bueno va a ser mayor que el mal que estás permitiendo, ¿no? Entonces por ahí contratas al sobrino y lo capacitas, le enseñas, tú mismo te cargas de que aprenda, y así este manganzón no aprende nada, entonces tienes que saber poner claro tu objeción a esa decisión, ¿no? Y si esto causa mucho daño y riesgo a la empresa y de perder dinero y todo lo demás, hacerlo ver. Y si es necesario, dejar el trabajo. O sea, así de radical a veces tiene que ser tu actitud moral fundamental, ¿no? Yo espero que no tengas que llegar a esas situaciones, pero se ven en el día a día, ¿no? Yo de verdad te deseo que en tu desarrollo profesional no te enfrentes a mayores dilemas éticos, pero para eso es importante que tu actitud moral fundamental esté bien desarrollada de tal manera que cuando te vengan dilemas éticos sepas decidir lo correcto, aunque tenga que ser renunciar al trabajo. Hay que tener fortaleza para eso. Entonces voy terminando con algunos, o sea, sobre ética hay mucho, vamos a ver en muchos casos, vamos a ver el componente ético que tiene que ver con esto, con identificar el bien de la acción, lo malo de la acción, las consecuencias buenas o malas de la acción, ver cómo está mi actitud fundamental frente a estas situaciones y cómo puedo ir reforzándola y formándola para ser un profesional mucho más ético, ¿no? Entonces, para esto, algunos tips que podrían ser como el decálogo de que un profesional sea un profesional ético. Pues siempre actuar y asumir tu responsabilidad frente a la sociedad, siempre actuar conforme a la verdad. Primero, tú eres una persona que se ha formado profesionalmente y ya eso te da una responsabilidad frente a la sociedad. Entonces tienes que llevar tu capacidad profesional de la mejor manera para el bien de la sociedad, no solo para tu propio beneficio, que eso también hay que buscarlo. Actuar siempre con respecto a la verdad, ¿no? Siempre la verdad. A veces hay que ocultar algunas, o sea, no hay que mentir, pero a veces no hay que decir toda la verdad. Eso también tiene que ser sumamente hábil para saber cuándo decir toda la verdad y cuándo decir alguna parte de la verdad, ¿no? Sobre esto hay mucha cosa que discutir. Lo iremos viendo en algunos casos.
Siempre pensar en que los servicios y productos que venda tu empresa sean de calidad. Eso es actuar con respecto a la verdad también. Porque estás ofreciendo un producto con sus especificaciones orientadas a lo que el producto debe hacer o la necesidad que debe satisfacer. Siempre traer el conocimiento científico, pero también los valores sociales. Ambas cosas tienen que estar presentes. La ciencia, el conocimiento científico, tú que tienes una formación técnica, siempre presente, pero también los valores sociales, ¿no? O sea que cómo esto lo acondicionamos a lo que la sociedad vive en sus principios, en sus valores, cómo lo acondicionas. Hay que tener capacidad para engranar ambas cosas, ¿no? Actuar siempre con justicia, equidad, honestidad. Algún día tú vas a tener que ponerle sueldo a las personas. Y ponerle sueldo, decir cuánto vas a pagar a una persona, tienes que hacerlo con justicia, con equidad, con respecto a los otros trabajadores. Y luego ser honesto, ¿no? Pagar lo que corresponde. Y si cuando tú eres empleado y te dan un pago, pues dar el esfuerzo necesario para que ese pago esté retribuyendo ese valor que estás generando para la empresa, ¿no? Siempre es libertad, respetar la propiedad privada, son aspectos fundamentales en la vida empresarial y organizacional. Y también como directivo, ¿no? Como directivo, saber definir los valores de la organización, ser una persona muy bien formada y conocimiento de tu sector, tener un amplio conocimiento del sector, si no puedes llevar a la empresa a la deriva. Saber dentro de tu empresa quiénes podrían estar frente a situaciones de dilemas éticos y ellos reforzarlos. Tus vendedores, por ejemplo, o los que preparan las propuestas para las licitaciones, que están ahí al frente de batalla, digamos, sometidos a que alguien venga y les ofrezca una coima. Tú tienes que saber en tu empresa cuáles son esos puntos vulnerables, donde tienes que hacer un reforzamiento en la formación ética y en el respaldo que tienen que tener para no cometer actos no éticos dentro de la empresa, ¿no? Y en fin, tener cuidado con toda esta dinámica de la corrupción que es muy peligrosa, es compleja en nuestro país, está en distintos planos, está en el entramado mismo de la sociedad peruana, pero con gente bien formada como ustedes, con gente que tenga claridad de lo que es lo bueno y lo malo en la vida empresarial, pues seremos parte de la solución y no parte del problema, ¿no? Y eso es lo que están buscando hoy en día las empresas, gente ética y que sepa incluso decirle a los directivos cuando una decisión puede no ser ética, ¿no? Eso es lo que se busca hoy en día. Entonces, bien, bueno, esto es un repaso súper general de lo que es la ética, que la iremos viendo, digamos, hemos visto un poco el concepto de bien, mal, etcétera, pero la iremos viendo en adelante. Les voy a poner una lectura para que la revisen sobre este tema y voy recibiendo sus informes hasta esta tarde y nos vemos entonces el día jueves en clases. Muchas gracias, que estén todos muy bien, nos vemos en la próxima.